Bien, buenos días. Con el colegio. Buenos días a todos los que no hemos podido saludar. Hermanos, hoy día tenemos un tema que les aviso al tiro. Vamos a ir así corriendo, porque hay muchos conceptos que ver. La gran mayoría quizás lo conoce de alguna u otra manera, pero creo que es interesante hoy día ponernos como en nivel, como así, emparejar la cancha en este tema en toda la iglesia, ya que todo lo que hemos visto es teológicamente muy importante, particularmente, por ejemplo, este tema o lo que vimos sobre escatología, son temas muy distintivos de nosotros como reformados. Por lo mismo, nosotros hemos visto distintos temas. El nuevo pacto y siempre hay algo. Yo no quise sacar esa palabrita de los estudios. Constitución. Y ya va a entender por qué. Vamos a ver entonces el concepto del nuevo pacto como la constitución de la iglesia versus el arminianismo. Le hago la pregunta a usted. ¿Qué es una constitución? Un país que pasó 2 procesos constituyentes hace poco debería levantar la mano y decir que votaron, hermano. ¿Qué es una constitución? Lo que en cierta manera como protege al ciudadano del Estado, de las leyes que se imponen y como un marco. Claro, es más un marco que un ente protector. Podríamos decir que la constitución es de donde brotan todas las leyes o todo lo que se entiende de un país. Yo le pregunto algo, ¿qué es primero? ¿Un país o una constitución? Un país, ¿no es cierto? La primera constitución de Chile se hizo más o menos ¿en qué año? 1811. El primer documento que se registra de una posible constitución hecha por José Miguel Carrera. Un año después el segundo y así. Pero primero, de hecho, si usted lee esos documentos, dice Chile. O sea, ya existía Chile como nación antes que existiera una constitución. De hecho, la primera constitución de Estados Unidos se hace por 13 colonias y ya existían las colonias. Se le dio el nombre de Estados Unidos, pero ya existía Estados Unidos como tal, como nación. Esa es una gran diferencia cuando nosotros entendemos en teología una constitución, porque el nuevo pacto es previo a que exista la iglesia. La iglesia no existe para crear una constitución que se llama nuevo pacto, sino que la iglesia existe porque existe un nuevo pacto que la constituye. Ahí está la gran diferencia de cómo nosotros entendemos una constitución. Ahora, vamos a ir para allá. Ahí sí. Una definición importante, ahí es del libro que nosotros más o menos estamos basando la gran mayoría de estas lecciones, dice así: la edificación o la fuente de la que brota la iglesia es que Dios, usando el nuevo pacto como instrumento, es el único y soberano edificador, originador y autor de la iglesia en su conjunto y de cada uno de sus miembros. ¿Por qué es importante esta definición? Porque es Dios entonces quien da los términos de cómo se producirá la redención de quienes sean parte de este nuevo pacto. La iglesia no propuso un tema, no debería de proponer los términos para que se produzca la redención, sino que como el Señor es soberano, absoluto, vamos así decirlo, controlador del nuevo pacto, Él rige todos los términos. Aunque algunos a nosotros nos puedan parecer chocantes o como que no nos acomodan tanto o no nos gustan tanto, daría lo mismo, porque la Biblia dice eso y punto. Por eso es importante. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, vamos avanzando. ¿Por qué nosotros podemos afirmar esta realidad? Que Dios es el único, el soberano sobre su nuevo pacto. Porque hay 3 principios fundamentales que nosotros entendemos del nuevo pacto, que seguramente los más perspicaces ya se han dado cuenta a través de las diferentes lecciones, que son los siguientes. A eso. Número 1. El nuevo pacto incluye una determinación soberana, ¿no es cierto? Número 2. El nuevo pacto está bajo un decreto inquebrantable. Y número 3. El nuevo pacto incluye una garantía de mediación segura. ¿Por qué vamos a ver esto primero? ¿Cómo se llamaba el título de esta clase? El nuevo pacto como constitución versus el arminianismo, vamos a explicar bien qué es y todo, pero es una corriente teológica, lo voy a decir abiertamente, modifica el cómo la Biblia presenta la salvación del pueblo que va a ser parte del nuevo pacto. Entonces, el arminianismo, si quiere presentar esas estipulaciones teológicas, tiene que ser coherente con esos principios.
Y lo que nosotros creemos de cómo se produce la salvación, bautistas reformados, igualmente tiene que ser coherente con esos 3 puntos teológicos. Vamos a pasarlos para que vayan entendiendo de qué hablamos. El pasaje de Jeremías 31 al 34, si quiere por mientras lo puedo ir buscando, para que lo tenga a mano. Recuerda, hermano, que puede hacer preguntas. Ojalá no tan largas, porque tenemos poco tiempo. Bien, dice así. Ya lo hemos leído muchas veces, pero hemos dicho, el hermano Luis, pastor, hermano Claudio ha dicho, vamos a volver muchas veces a este pasaje porque es muy importante. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que este pasaje y otros pasajes son coherentes con esos 3 puntos anteriores. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si nosotros creemos que la salvación se da de un modo, nuestra perspectiva de la salvación tiene que ser coherente como con estos 3 pilares que nos dice el nuevo pacto de cómo se genera este nuevo pacto. Entonces, número 1, 3 pilares sobre doctrinales fundamentales para entender el nuevo pacto. Y el primero de ellos es, ahí se ve poquitito, perdón, pero es así, la determinación soberana detrás del nuevo pacto. Por ejemplo, ahí vamos a comparar 2 pasajes. Ahí está Éxodo 19, del 4 al 6, que es un pasaje para entender como los fundamentos del antiguo pacto. ¿Qué está destacado ahí en rojo? Si dieres oído y guardareis. ¿Qué son esos? Condiciones, ¿no es cierto? El hermano Luis ya lo enseñó previamente en clase. El nuevo pacto tenía condiciones. Fíjense el nuevo pacto. ¿Qué dice el pasaje que nosotros vimos? Haré un nuevo pacto, daré mi ley, escribiré, perdonaré, no me acordaré, seré su Dios, serán mi pueblo, todos me conocerán. Son solo afirmaciones, sin condiciones. Entonces el nuevo pacto es condicional. El antiguo pacto es condicional, el nuevo pacto es incondicional. Por ende, ¿qué entendemos detrás de ello? Ese primer punto. Que el nuevo pacto tiene una determinación soberana detrás de él. O sea, el Señor quiere hacer un pacto y lo va a hacer. Punto. No está condicionando el resultado de este pacto a la respuesta de un pueblo. Miren, ahí tenemos pasajes de respaldo que nos ayudan lo mismo. Jeremías 31, 35 al 36 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos, en su nombre, si faltaren estas leyes dentro de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El Señor le está diciendo a un pueblo, ven el mar, ven el cielo, ven las cosas de la naturaleza, entienden estas leyes que son fundamentales, que pasan sin que ustedes las controlen. Bueno, así como es cierto que estas cosas pasan, este pacto va a pasar, va a suceder, se va a llevar a cabo. Jeremías 32, 40 al 41 dice, y haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en la tierra de verdad, de todo corazón y de toda alma. El Señor está mostrando a través de este pacto que Él quiere hacer esto y no va a permitir que algo se interponga en ello. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este pacto? Que Dios está determinado de todo corazón y de toda voluntad a que este nuevo pacto resulte en la salvación de un pueblo. Eso es súper importante para entender lo que vamos a ver después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Bien? Si alguien quiere este PPT, se lo puedo mandar después, ¿ya?
Número 2. El pacto tiene un carácter inquebrantable. O sea, el Señor quiere hacer un pacto y lo va a hacer, y al mismo tiempo este pacto es inquebrantable. ¿A qué nos referimos con ello? Ahí está un trocito del pasaje que leímos. ¿Qué dice el Señor? Este no es como el pacto pasado. Y Él dice que en el pacto pasado, ¿qué hizo el pueblo? Invalidó ese pacto. Deuteronomio 29, del 25 al 28, dice: y se dirá por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Eso se podía hacer en el pacto anterior. ¿Todo Israel fue salvo? No. Lo hemos visto, ¿cierto? Lo vemos inmediatamente en Éxodo. La primera generación ni siquiera entró a la tierra prometida por incrédulo. Jeremías 11, del 9 al 10 dice: y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. Ese lenguaje medio como traicionero. Y en los moradores de Jerusalén se ha vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Y la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concebido con sus padres. Y no solo eso, esos pasajes que están ahí, Salmo 78, 10, Jeremías 22, 6 al 9, el 34, 13 al 14, Ezequiel 44, son todos pasajes donde vemos al Señor diciendo que el pueblo invalidó su pacto. En cambio, este pacto se puede invalidar, se puede quebrantar. ¿Qué dice el Señor? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este pacto no se puede quebrantar. De hecho, nosotros nos encaminamos a una realidad escatológica sobre esto, donde llegará un día cuando el Señor venga y renueve nuestros cuerpos, en que no vamos a poder pecar. Esa es la perfección del nuevo pacto. Entonces, ¿qué decimos de esto? El Señor proveerá todos los medios para que el pacto no sea quebrantado. ¿Cómo lo hace? Capacitando a sus escogidos para que no se aparten de este pacto. Eso es lo que nosotros creemos. En su libro, Sam Waldron dice: en el nuevo pacto, Dios ha determinado desplegar de tal manera su poder omnipotente en los corazones de su pueblo del pacto, que ellos ciertamente cumplirán las condiciones de su pacto y serán el tipo de hombre que no lo rompen. El nuevo pacto suple todo lo que exige. Ya vamos a ver cómo el Señor incluso suple todas esas necesidades. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, el nuevo pacto es inquebrantable. El nuevo pacto nosotros no lo podemos dejar y tiene una determinación soberana detrás de él. Pero nosotros seguimos pecando. O sea, si dependiera de nosotros, el pacto se rompió hace rato. O sea, el pacto no puede depender de nosotros. Y ahí es donde llegamos al tercer punto. La garantía de mediación segura del nuevo pacto. ¿Qué dice el Señor? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. ¿Cómo el Señor hace eso? A través de la muerte de Cristo. Es precioso que el Señor no solo perdona, olvida nuestros pecados. Jeremías 33, 14 al 16 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Quién era el brote de David? Ya lo vimos en los pactos. Cristo. Cristo es la mediación segura de este nuevo pacto. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y esa palabra fiador es un concepto legal. Creo que ya lo vimos también de él. Se usaba una palabra que es legal en los documentos. Es una garantía segura. Entonces Jesús es la garantía del cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cómo lo hizo? Con su muerte. Él pagó la justicia de Dios y con su vida pagó la exigencia de la ley que el pueblo no podía suplir. O sea, nosotros no solo tenemos justicia por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo se nos es imputada. Conocemos en teología como la obediencia activa y pasiva del Señor. Pregúntenle al pastor después qué significa eso. No es tema de este estudio. Entonces, ¿qué decimos de esta parte? Como la deuda ya está pagada en Cristo, las bendiciones del nuevo pacto se hacen realidad a pesar de nosotros. Qué bonito. Estos tres pilares, hermanos, son los que deben de fundamentar lo que conocemos como la soteriología. ¿Qué es la soteriología? El estudio de la salvación. La salvación que crea una iglesia tiene que ser coherente con la idea de
que el pacto del Señor, el Señor lo va a cumplir, de que ese pacto es inquebrantable una vez que se está dentro de él, y de que Dios Padre se asegurará de que en Cristo estas cosas lleguen hasta el final. O estos salvos, vamos a decirlo mejor así, lleguen hasta el final. ¿Ok? Entonces, para ir resumiendo, el nuevo pacto incluye una determinación soberana, o sea, Dios está determinado de todo corazón y de toda voluntad a que este nuevo pacto resulte en la salvación de su pueblo. El nuevo pacto está bajo un decreto inquebrantable. El Señor proveerá todos los medios para que este pacto no sea quebrantado, capacitando a sus escogidos para que no se aparten del pacto. Y número 3, el nuevo pacto incluye una garantía de mediación segura, o sea, como la deuda ya está pagada en Cristo, las bendiciones del nuevo pacto están seguras para nosotros. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Bien. Perdón, es que necesito ir rápido para que lleguemos al final, pero ya vamos a ir más lentito. Ahora donde vamos a ir más lentito, no se preocupe. ¿Cómo se llama esta clase? Versus. Todos aquí me podrían decir, levantar su mano, si yo les preguntara ¿qué es el arminianismo? Y decirme qué es el arminianismo. No. Claudito puede, yo sé que hay algunos hermanos que podrían. Lo que yo no quiero hacer hoy día es dar por sentado que todos ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de arminianismo. Y a esto sí le vamos a dedicar un poquitito de más pausa. ¿Ya? Ese caballero que está ahí se llama Jacobo, o se llamaba Jacobo Arminio. ¿Qué es el arminianismo? Bueno, es una corriente teológica que proviene o tiene su nombre de un teólogo, pastor también, llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio vivió entre 1560 y 1609. ¿Ya? Arminio tuvo varias controversias. ¿Por qué? Porque en la mente de Arminio no se podía concebir la idea de que el Señor salvara personas sin la decisión del libre albedrío de esas personas. O sea, Dios quiere salvar personas, pero tiene que respetar la decisión humana. Se ríen algunos, son malvados. Pero eso es el problema que tenía Arminio, ¿ya? Entonces, Arminio propone ese concepto, la elección condicional. Ahora, hay que ser honestos con Arminio, y Arminio, de hecho, nunca salió de la Iglesia Reformada. Arminio, hasta el día que murió, él dijo confesar la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, que eran los documentos primarios de la Iglesia Reformada. Nunca se apartó de la Iglesia y nunca fue tan famoso, la verdad. De hecho, su controversia nunca terminó saliendo de círculos como académicos y de algunas personas que lo escucharon predicar. Cuando él tuvo más renombre fue como en los últimos 6 años de su vida. A él se le dejó como profesor de teología en una universidad. Y ahí es donde Arminio hizo de las suyas. Pero nunca fue tan conocido con el concepto de arminianismo. La Iglesia propuso una especie de sínodo o algo para tratar estos temas, pero mientras Arminio vivió, nunca se hizo nada. Arminio terminamos muriendo a los 49 años en 1609, sin que su vida haya hecho como grandes controversias públicas en general. Ahora, ¿de dónde viene entonces la corriente arminiana si este caballero nunca hizo tan famoso este asunto teológico? Los remonstrantes. La palabra remonstrante significa como una protesta. ¿Ya? ¿Quiénes son estas personas? Aproximadamente 45 entre teólogos y pastores de lo que se conocía como las Provincias Unidas, lo que hoy día sería Holanda, que propusieron la remonstrancia, un documento de protesta. ¿Cuándo? En 1610, un año después de que Arminio había muerto. ¿Quién eran estas personas? Hermanos que adherían a las ideas de Arminio y que las sintetizaron. Arminio, hasta este momento no había ni un documento de Jacobo Arminio publicado. Muchos años después se empiezan a publicar sus documentos. La remonstrancia, este documento, está mayoritariamente escrito por este caballero que está ahí,
Simón Episcopio. Rarísimo el apellido. Él fue el primer, de hecho, profesor de teología arminiana en una universidad arminiana, cuando ya existieron. Esta remonstrancia, este documento, incluía más o menos 5 grandes puntos que se conocieron como los 5 puntos del arminianismo. Ahora, antes de seguir, nosotros debemos hablar y entender que cuando nosotros hablamos de arminianismo, entonces nos referimos a la corriente teológica que terminó derivando de los conceptos teológicos que Jacobo Arminio propuso más popularmente, porque no fue el único. De hecho, en la iglesia alemana, en la iglesia luterana, existían teólogos, digámoslo así, contemporáneos, gracias hermano, con Lutero. Lutero no era para nada arminiano. Y el día que Lutero muere, la iglesia luterana se pega una pequeña movidita en algunos círculos hacia el arminianismo. Para que entendamos, no era el único Jacobo Arminio que estaba, como vamos a decirlo en buen chileno, en esta parada. ¿Ya? También tenemos que ser honestos al decir que así como nuestra corriente teológica reformada, calvinista, ha tomado varias ramas a través de los años, y nosotros hoy día podemos hablar de reformados calvinistas presbiterianos, reformados calvinistas bautistas, también hay corrientes dentro del arminianismo. Las más famosas son esas dos. John Wesley, le puede sonar a algunos, hizo un arminianismo más moderado, más parecido a lo que Arminio propuso. También esta corriente teológica llegó a Inglaterra y se mezcló con la Ilustración de la época, una corriente humanista, una filosofía humanista, y se creó lo que se conoce como un liberalismo teológico que llegó, ahí hay un nombre más parecido al pelagianismo. Y el pelagianismo no es una corriente teológica de los pelados. Yo no dije nada. Ustedes se rieron de más. El pelagianismo es una corriente teológica muy antigua, del tiempo de Agustín de Hipona, que proponía que el ser humano no estaba del todo muerto. De hecho, no estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba vivo, vamos a decirlo así. Entonces el ser humano, por libre, completa decisión, podía decidir Dios. Y de hecho, el ser humano podía, según esa corriente teológica, hacer el bien y ganarse la salvación. A esa corriente teológica es la que Agustín... Vamos a ver. ¡Ay! No era para que me corten la luz, hermano, por el chiste. Bien. A ver. Esa corriente teológica proponía que el ser humano podía salvarse por sí mismo, básicamente. ¿Ya? Esa corriente teológica es la que Agustín termina respondiendo y propone o hace una definición teológica que es lo que es, hermano, igual a la teología reformada. De hecho, por eso mi hermano Claudio la semana pasada dijo, nosotros somos reformados, podríamos decir, somos agustinianos. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque hoy día, como la iglesia reformada no es tan conocida en este país, muchos le van a decir, no, si esa corriente es nueva. El arminianismo fue lo nuevo. Apareció después de la reforma y fue considerado herético en su momento. Nosotros nos alineamos a una corriente teológica que es bíblica y ha sido demostrada a través de la historia de la iglesia. ¿Ya? Pero existen estas corrientes teológicas arminianas. Nosotros vamos a hablar de un arminianismo un poquito más moderado. Lamentablemente ahí está volviendo, a ver si puede volver el computador quizás. Si no, no se preocupen. Pero me hubiese gustado que lo puedan ver. Yo le iba a mostrar 5 puntos del arminianismo. Ahí está volviendo. De a poquitito. Tiene que calentarse. Perdón, ahí. No vamos a leer esos 5 puntos. Vamos a usar una versión más simplificada. Pero esto lo hago porque nosotros estamos grabando y esto va a quedar en YouTube. Dígame. Sí, no sé si lo ibas a decir más adelante, pero ya que mencionaste a Wesley, digamos, para conocimiento también de hermano, digamos, bueno, el pentecostalismo que es tan popular en nuestro país, digamos, en la corriente mayoritaria por lejos, ya,
digamos, tiene una herencia teológica, aunque probablemente la mayoría de ellos no se van a declarar wesleyanos, Claro. pero tiene una herencia teológica justamente de la teología de Wesley, y si de Wesley, de Arminio. Exacto. Entonces, uno podría decir el pentecostalismo chileno, en su gran mayoría, yo diría que si es pentecostal, es arminiano. ¿Ya? Sí. El pentecostalismo chileno, en su soteriología, en su entendimiento de la salvación, es arminiano. Por eso, la mayoría de los que están acá, que vienen del mundo pentecostal, muy probablemente el primer debate que tuvieron cuando ya se empezaron a inclinar por ideas reformadas fue el tema de si la salvación se pierde o no. Exacto. Porque el tema de si la salvación se pierde o no es arminiano. Aunque Arminio, ya ahí hay otro tema, Sí. porque Arminio probablemente no lo sostuvieron sus seguidores, Sí. pero es un punto clásico del arminianismo, y eso los pentecostales lo pelean mucho con Sí. los bautistas y los reformados. De hecho, hay que hacer un alcance. Yo creo que porque hoy en día es importante como identificarnos, lamentablemente, al decir bautistas reformados, es porque si hoy día usted le dice al mundo que es bautista, significa eso. La UACH, la Unión Bautista de Chile, es arminiana, por definición. Aquí yo no estoy mintiendo, tengo amigos bautistas y he visto las fotos de cómo les enseñan que el calvinismo es mentira. O sea, yo aquí no estoy mintiendo. Tengo pruebas. ¿Ya? La mayoría de iglesias en Latinoamérica es arminiana porque John Wesley fue un predicador muy, muy famoso en su época en Estados Unidos, y todo el segundo gran despertar, si no me equivoco, el segundo gran despertar de Estados Unidos, y todas las corrientes de iglesias que vinieron después y el crecimiento en Estados Unidos de iglesias vino de esto. Por eso se perdió un poco la teología calvinista, ¿ya? Ese hombre que está ahí es A.W. Harrison. Y aquí, por eso dije, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque está quedando grabado. Todo lo que yo hable del arminianismo está basado en este libro. Este libro yo me lo leí, hermano. Yo voy a decir, sé de lo que estoy hablando, ¿ya? Para que lo entiendan así. Y si alguien tiene algún problema con lo que yo estoy diciendo, debata a un autor que es ese autor y que escribe los 5 puntos del arminianismo traducidos por... Perdón. Este hermano, o hombre, no sé si, no lo conozco mucho, él tradujo la remonstrancia original que estaba escrita en latín al inglés. Y de ese inglés se tradujeron esos 5 puntos y desde esos documentos se escribió este libro. Entonces, vamos a hablar con base, ¿ya? Para que no alguien por ahí en internet no nos pelee que estamos mintiendo. ¿Qué pasó aquí? Estos son los 5 puntos del arminianismo resumidos. Se los voy a leer. Dios ha escogido para salvación a aquellos que creen en Cristo y perseveran en obediencia a Él hasta el final. Suena medio bien. Número 2. Cristo murió por cada uno de los hombres, pero solo los que creen en Él se benefician de su muerte. Para que los hombres crean en Cristo, el punto número 3, debe obrar por su gracia en su corazón. Número 4. Aunque esta gracia es la fuente de todo bien en los hombres, aún así ellos pueden resistir esta gracia y no ser salvos por ella. Y número 5, aunque Dios proveerá todo lo que los hombres necesiten para perseverar hasta el fin, no es seguro que después de creer en Cristo para salvación, un hombre persevere hasta el final y sea salvo finalmente. Ahí ya les debería de haber empezado a sonar algunas cosas raras con los primeros 3 puntos que nosotros vimos. Según los puntos teológicos que nosotros vimos del Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto es inquebrantable. Nadie podría caerse del Nuevo Pacto. O sea, esto no calza con lo que la Biblia nos enseña del pacto. ¿Cómo respondió la Iglesia? De 1618 a 1619 se llevó a cabo un sínodo que se llamó Sínodo de Dort. Y se sacó de ahí lo que se conoce como los cánones de Dort. En los cánones de Dort se sintetizó la teología reformada y se presentó una defensa contra esta corriente teológica. Así como pasó con Arminio, que él no escribió los 5 puntos del arminianismo, Calvino tampoco lo escribió, los 5 puntos del calvinismo. ¿Por qué se nos conoce como calvinistas? Porque el Sínodo de Dort
reconoció también, en cierta manera, que el teólogo quizás más importante al sintetizar la teología bíblica fue Calvino. Pero tenga por seguro que todos los teólogos importantes de la Reforma, vamos a decirlo en un lenguaje simple, eran calvinistas. Todos. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Perdón, vamos a ir avanzando. Con los años, este escrito de los cánones de Dort se sintetizó en 5 puntos y se le puso el acróstico de tulip, de tulipán, por eso hay un tulipán ahí. No fue hasta 1900 que recién ya fue popular en todo el mundo el concepto del tulip, pero el tulip no lo inventó los cánones de Dort. Fue una manera de enseñar estos puntos, sintetizarlos de manera fácil. Tulip, no voy a leerlo en inglés, pero significa tulipán y cada punto significa un punto teológico. La T era de depravación total, la U era de elección incondicional, la L de expiación limitada, la I de gracia irresistible y la P de la perseverancia de los santos. Ahí los que les gusta la teología reformada están. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque si queremos entender el nuevo pacto como la constitución de la iglesia, recuerden que eso es lo que estamos estudiando, entonces lo que conocemos como soteriología, el estudio de la salvación, debe ser coherente con los 3 pilares fundamentales que dan forma al nuevo pacto. ¿Cuáles son ellos? La determinación soberana detrás del nuevo pacto, el carácter inquebrantable del nuevo pacto y la garantía de mediación segura del nuevo pacto. La pregunta es coherente el arminianismo con estos 3 puntos teológicos? Es lo que vamos a ver ahora. Punto 3. El nuevo pacto y las doctrinas de la gracia versus el arminianismo. ¿Cuál es el primer punto teológico que dio a conocer los cánones de Dort? La depravación total. ¿Qué significa la depravación total? El ser humano está totalmente corrompido por el pecado y no puede por sí mismo buscar a Dios, ni responder al Evangelio sin intervención divina. Permiso. Aquí quiero aclarar un punto. No es que un punto del calvinismo, vamos a decirlo así, responde a solo un punto del arminianismo. También en los primeros 2 puntos del calvinismo, vamos a decirlo así, o del tulip, se responde como un poquito a los 2 puntos, y después los otros van como uno y uno. Ya van a entender por qué. ¿Qué dice el arminianismo? Bueno, Dios ha escogido para salvación a aquellos que en Cristo perseveran y obedecieran a Él. También dice que para que los hombres que eran en Cristo debe obrar su gracia en su corazón. Mire lo que dice Romanos. Romanos 3:10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso que está diciendo Pablo, digámoslo así, por eso está como una especie de cita en su Biblia, porque Pablo está refiriendo a todos estos pasajes. Esto no es un invento de Pablo, la Biblia es clara con ello. Mire esto. Citas del libro, se las voy a leer. El arminianismo clásico enseña que la predestinación es simplemente la determinación, paréntesis, decreto, de Dios para salvar por medio de Cristo a todos los que de manera libre responden la oferta divina de la gracia del libre arrepentimiento de pecado y creer y confiar en Cristo. ¿Por qué ellos creen eso? ¿Por qué creen que el ser humano puede responder a Dios? Porque, otro pasaje, la depravación es total en la medida en que afecta a todo el ser humano. Esto implica que todas las personas nacen con inclinaciones alineadas, intelecto oscurecido y voluntad corrompida. Hasta ahí nosotros con los arminianos estamos de acuerdo. Pero para esta condición existe una cura universal que a la vez es un remedio particular. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz removió la penalidad del pecado original y liberó un nuevo impulso en la humanidad que empieza a revertir la depravación, con lo cual todos vienen al mundo. Cristo es el nuevo Adán, lo cita en Romanos 5, el nuevo líder de la raza. Él no vino solo para salvar a algunos, sino para prever un nuevo comienzo para todos. Se lo explico. El arminianismo dice que en la muerte de Cristo, el ser humano ya no está muerto. Todos los seres humanos tampoco están vivos. Buen chileno, todo el ser humano está como a medio morir saltando. No está vivo ni muerto, está como en un intermedio, en donde este intermedio
puede responder al llamado de salvación. ¿Hay un pasaje en la Biblia que diga eso? ¿Qué dice Romanos? Todos estamos muertos. Muertos. Si no, necesitaríamos una resurrección, por hermano. Pero el arminianismo propone otra idea. Y como el ser humano está medio muerto, puede responder. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? No, la depravación es total y el ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros tenemos el concepto del pecado original. Entonces, ¿qué respondemos a esto? Si Dios es absolutamente soberano en su pacto y hará todo lo posible para garantizar que sus escogidos reciban sus bendiciones, ¿no puede el pacto depender en última instancia de la libre decisión de alguien y someter la voluntad de Dios a la voluntad divina? Nosotros dijimos que Dios está determinado a cumplir un pacto, pero tiene que esperar que el ser humano responda. Eso no es determinación. Segundo punto. La elección incondicional. Hermano Claudio. Quería acotar solamente un tema. Cuando nosotros hablamos de depravación total, es distinto a depravación radical. Claro. ¿En qué sentido? Son términos bien teológicos complejos, pero depravación total no significa que el hombre sea todo lo malo que puede ser, sino que en cada una de las áreas de la vida del hombre hay una inclinación hacia el mal. Claro. Significa que es total, es decir, yo como esposo, yo como hijo, yo como padre, tengo inclinaciones al mal, yo como hombre tengo inclinaciones al mal, y en cada una mi corazón está inclinado hacia lo malo. Pero no es todo lo malo que pueda ser, porque eso sería ya algo radical que está metido hasta las raíces, pero no, significa que el hombre está caído. De hecho sabemos que la imagen de Dios sigue estando en el hombre. Exacto. Pero esa imagen está distorsionada, está corrompida. Por lo tanto, no es que el hombre sea todo lo malo que puede ser, porque uno puede decir, pero hay hombres buenos y hay hombres malos. Eso quiere decir, no tiene que ver con cuán malo yo pueda ser, sino que con que todas las áreas de mi vida, todos los vectores que yo pueda ofrecer, están corrompidos por la maldad. Exacto. Y en última instancia, el ser humano, como está muerto, no puede escoger un bien superior como es la gracia divina. Ese es el punto. ¿Ya? ¿Significa que ni un ser humano puede hacer algo bueno? Usted puede encontrar buenas personas fuera de la iglesia, ateo. De eso no se trata. ¿Ya? Gracias, hermano Claudio. Segundo punto, entonces, la elección incondicional. ¿Qué dice? Dios elige desde la eternidad a quien salvará, no por méritos ni previsión de fe, sino por su pura gracia y soberana voluntad. ¿Qué dice el arminianismo? Dios ha escogido para salvación a aquellos que creen en Cristo y perseveran en obediencia a Él hasta el final. ¿Qué dice ahí? Una cita del libro. ¿Quién está incluido dentro de los elegidos? Dicen los arminianos. Todos aquellos a quienes Dios previó que aceptaran su oferta de salvación por medio de Jesucristo al no resistir a la gracia que les fue extendida mediante la cruz y el Evangelio. Yo le pregunto aquí, ¿qué es primero? Mire, en Jeremías 31 al 34, no vemos ninguna condición para ser electos por Dios. Lo vimos. No hay ni un aspecto del nuevo pacto que diga que hay una condición. Más aún, si Dios quiere escoger, pero escoge a quien tendrá fe, ¿no es eso escoger a los más aptos? ¿No se transformaría la fe en una obra del ser humano a la que Dios responde al escogerlo? ¿Qué fue primero entonces? ¿La elección o la fe? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Es eso? Porque en la eternidad, bueno, Dios escoge, pero necesita que el ser humano responda. Entonces, ¿qué fue primero? Y ahí se queda este eterno debate y el arminianismo no puede dar respuesta a eso. Porque si Dios quiere predestinar, pero para eso necesita una respuesta, eso no es predestinación. Eso no es una elección soberana. Siguiente. Tercer punto. La expiación limitada. ¿Qué dice esto? Y esto es lo que más choca a la gente que no es reformada. Cristo murió de manera eficaz solo por los elegidos, asegurando su redención completa. ¿Qué dice el arminianismo? Cristo murió por cada uno de los hombres, pero solo los que creen se benefician de su muerte. Ahí tengo dos pasajes. Hebreos 7:20 dice, por tanto Jesús es hecho fiador. Bien, vamos a hacer un concepto lógico aquí. Y Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos
a nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Nosotros, hermanos, no podemos separar el sacrificio de Cristo y el nuevo pacto. No se pueden separar y la Biblia no los separa. Si Cristo murió por todas las personas deberían de ser parte del nuevo pacto. Es por eso que el arminianismo está tan cerca del pelagianismo, porque el pelagianismo es algo que cree en última instancia de que todas las personas serán salvas. Hoy día eso se conoce como universalismo, lo que cree la Iglesia Católica, lo que creen los testigos de Jehová, por ejemplo. Eso no dice la Biblia. La Biblia claramente muestra que se van a ir personas al infierno. Y si Cristo murió por personas que no son parte de su pueblo, eso nos crea un doble castigo también. Porque el Señor castiga a Cristo por los pecados de Juanito, pero Juanito nunca quiere aceptar el sacrificio de Cristo. Por ende, después Dios va a castigar en el infierno a Juanito, y por ende Dios castigó doblemente. Y eso sería injusticia. No es coherente con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el sacrificio de Cristo no se puede separar del nuevo pacto. Si Cristo murió por alguien, ese alguien es parte del nuevo pacto. Si Cristo murió por alguien, pero ese alguien nunca tiene fe, entonces es sangre derramada en vano. Y Jesús tendría ovejas que oyen su voz, pero que no le conocen. Que Él no las conoce ni les da vida eterna y que jamás estarán en sus manos. Hay una antiparáfrasis de Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 11, por ejemplo, dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Si el Señor dio su vida por todos, entonces todos son ovejas de Dios. Juan 10, 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, todos van a ser salvos en un momento porque nadie puede arrebatar a las ovejas que el Señor tomó por su sangre. No es lógico con el nuevo. Cuarto punto, la gracia irresistible. Cuando Dios llama a los elegidos a la salvación, lo hace con una gracia que no puede ser resistida. Transforma el corazón para que respondan con fe. ¿Qué dice el arminianismo? Aunque la gracia es la fuente de todo bien en los hombres, aún así ellos pueden resistir esta gracia y no ser salvos por ella. Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No hay ni un sentido en el pacto inquebrantable de que estas personas puedan salir del pacto. Si Dios tiene una determinación soberana a que su pacto llegue hasta el final, no puede la voluntad del hombre estar sobre la voluntad de Dios. Aquí se los comparto a modo personal, pero la gran razón que a mí me llevó a decidirme por esta corriente teológica es este punto. Porque sin este punto, Dios es impotente y Dios está sometido a la voluntad del ser humano. Ese no es el Dios de las Escrituras. Yo no creo creer en un Dios impotente. Mire lo que dice el libro. La gracia preveniente no interfiere en la libertad de la voluntad, ya que esta gracia no doblega la voluntad ni da certeza a la respuesta de la voluntad. Solo capacita la voluntad para hacer la libre elección, ya sea para cooperar o para resistir la gracia. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que ser finos porque nosotros tampoco creemos que Dios nos trae a la rastra la salvación. No es bíblico tampoco creer que un día el Señor nos agarró del pelo y nos arrastró a su gracia, porque no es así. Cuando hablamos de gracia irresistible, de hecho Sproul habla como la gracia eficaz. O sea, por quien el Señor decide mostrar su gracia, el Señor lo va a salvar. A eso se refiere. Da lo mismo lo que la resistencia que pueda tener ese ser humano, Dios lo va a salvar. ¿Y cómo lo va a salvar? Le va a dar vida. Y ahí entra el orden de salvación. Primero es la vivificación, la resurrección del alma. Y ahí recién este ser humano puede entender su pecado y arrepentirse. Y esto, hermano, es parte de nuestra experiencia de fe. ¿Alguien podría decir aquí que su conversión fue un proceso doloroso en el mal sentido?
que Dios le hizo el mal a usted para traerlo a la fe. No hablamos de la gracia irresistible como un castigo del Señor, o que el Señor nos trae en contra de nuestra voluntad, como uno lleva a un niño contra su voluntad a acostarse. No es así. El Señor seduce de manera amorosa nuestra vida. Nos trae con paciencia, a veces incluso permitiendo el dolor de nuestra vida, pero transformándose Él en un refugio placentero y agradable para nosotros. La gracia irresistible no es el Señor obrando su poder de manera malévola sobre alguien. Es el Señor rompiendo todas las barreras que nosotros hemos creado para poder ser salvos. Eso es la gracia irresistible. Siguiente, entonces. El nuevo pacto que nos presenta la Escritura es un pacto donde Dios, en su decreto, ha garantizado su cumplimiento. En cambio, el arminianismo presenta a un Dios que no puede garantizar ese cumplimiento. El nuevo pacto nos presenta a un Dios todopoderoso y soberano sobre su pacto. El arminianismo nos presenta a un Dios impotente sobre su pacto. Aquí está la gran diferencia. Número 5, el quinto punto. La perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin, no por su fuerza, sino por el poder de Dios que los resguarda. El arminianismo dice, aunque Dios proveerá todo lo que los hombres necesiten para perseverar hasta el fin, no es seguro que después de creer para salvación un hombre persevere hasta el fin y sea salvo. Esto es coherente con lo que el arminianismo propone. Si el ser humano puede resistir a Dios antes de ser salvo, obviamente puede resistirlo después de ser salvo. Y ahí es donde se entra este gran problema que hoy día muchas iglesias tienen, de creer que la gente entra y sale de la salvación así como que entra y sale aquí del templo. ¿No es así? Hermano. Ahí le choca un texto de Hebreos que dice que los que una vez fueron ¿cierto? Aceptados y vieron y gustaron el don de Dios no pueden ser otra vez renovados para salvación. Claro. Entonces necesariamente al creer eso deben aceptar que una vez perdida la salvación no puede ser vuelta a dar. Exacto. Y eso genera un conflicto. Claro, porque al que se va de la iglesia le tendrían que decir, bueno, no vuelva nunca más porque ya se pasó su oportunidad. Solo hay una. ¿Qué decimos nosotros? Si alguien se aparta de la fe, salió de nosotros, pero que no era de nosotros. Nosotros creemos que puede haber... ¿Hermano? Sí, bueno, me llamó la atención en cuanto a que usted dice que cuando sabemos que los impíos odian a Dios y no quieren ir a Cristo voluntariamente porque su naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Usted dijo que Dios no puede como entrar de una forma violenta, digamos, en la voluntad del creyente. No, yo no digo que no es así la experiencia humana. Porque yo he escuchado, por ejemplo, Juan 6:44, cuando dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y esa palabra trajera en el griego he escuchado que arrastrar con... Sí, y de hecho también se usan hechos, esa misma palabra. Y yo creo que ahí hay que distinguir en el uso de la palabra y en cómo el concepto de no podemos tomar palabras del griego muchas veces en la literalidad y traducirlas, y eso significa en bruto. Las palabras tienen un contexto, tienen una forma. Y cuando uno entiende la salvación de cómo se da a través de la Escritura, el Señor a nadie lo trae de esa manera. No sé si me entiende. Hay un concepto ahí de que la palabra está usada más en un concepto, no de que el Señor te trae con violencia y arrastre, sino que el Señor te trae. Ese es el concepto, te va a traer, ese es el concepto. Pero no que el Señor te trae así como arrastrándote y tú pataleando a través de eso, porque eso es lo que significa esa palabra, como llevar a alguien a la cárcel, de hecho. Y se usa la misma palabra cuando se llevaron a los apóstoles a la cárcel. Se usa exactamente la misma palabra, como que los arrastraron al lugar. O sea, tenemos que entender las palabras en los contextos de cómo se van ocupando, porque si es así, el Señor a salvación nos trae, así literalmente, como del brazo y nosotros contra nuestra voluntad. ¿Se entiende? No es así el proceso de salvación como se entendería de una manera literal de esa traducción de la palabra. Si no me equivoco, David en un momento dice algo muy similar, dice, me ataste a ti con cuerdas de amor. Claro. O sea, no me dejas. De hecho, en algún momento dice, me tomaste de la mano derecha y no me soltaste. Entonces, lo agarra. O sea, claro. Dios nos toma y no nos suelta la mano. Y si nosotros tratamos de desviarnos, o hay corrección pero esa es una corrección con amor, y es un tomarlo como uno toma al hijo y lo lleva hacia la casa. O sea, no es en un sentido de que
violentamente y en contra de mi voluntad. Ahora, yo pienso que cuando el Señor te trae, porque está bien ocupado el texto, Sí. en el sentido de la palabra es, y de hecho, si el Padre, muchas traducciones dicen, si el Padre no lo obligase. Sí. Entonces, pero en el fondo, Dios nos obliga a venir a Él, pero en un amor, como un padre a un hijo. Como cuando un padre no quiere que el hijo se pierda para allá y lo trae para acá, así el Padre nos trae. No es, pero como tiene razón también Celina, en el sentido de que no es que Él te traiga aunque tú no lo quieras. Él primero pone, cambia tu corazón, y cuando tu corazón es cambiado, entonces ahora tú puedes ir allá. Creo que ahí, por eso, quizás es bueno que, hermano, para sacar estas dudas, usted entienda lo que en teología se llama un ordo salutis, el orden de salvación. Nosotros creemos que el orden de salvación es un orden lógico, más no cronológico. La Biblia lo presenta en un orden cronológico, pero nosotros creemos que como que es un misterio. No sabemos cómo es que pasan este orden de cosas. Pero lo primero que presenta el orden de salvación es la regeneración. Cuando me toca predicar, el llamado del Señor, Lázaro, ven. Digamos que ahí podría estar el concepto de eso que dice Luchito. Ahí el Señor dice, ven, y no le está preguntando al muerto si quiere vivir. Lo levanta de la muerte. Así de simple. Y ahí podríamos decir que esa palabra cabe muy bien. Pero en el resto, y vamos a hablar desde la experiencia humana, no se va viendo así. Porque nosotros nos damos cuenta en un momento y decimos, ahora tengo vida. Vemos que el Señor nos ha resucitado y ahora sí el Señor nos confronta con nuestro pecado. Y ese proceso es doloroso, ese proceso a veces no es fácil, ese proceso puede durar meses en que nosotros vamos la palabra va confrontando nuestro pecado, pero el Señor ahí ya nos trajo, ahí ya. Y aquí la gracia irresistible del Señor actúa. ¿Pastor? Pienso que, digamos, probablemente uno de las conversiones más icónicas del Nuevo Testamento, creo que podemos extraer alguna de estos aspectos teológicos. Por ejemplo, la conversión de Saulo de Tarso. Cuando uno analiza la conversión de Saulo de Tarso, uno podría decir, en un sentido, el Señor lo trajo, lo arrastró, en un sentido sí, ¿entiendes? Porque ¿quién, digamos, a Saulo, según la disposición de su corazón, él era un pecador, pero más aún era un contrario, era un hombre que odiaba la fe, odiaba a los cristianos, o sea, digamos, efectivamente ahí podríamos decir, Dios lo trae, pero cuando tú vas al momento donde Saulo se convierte, Saulo va a decir, ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo voluntariamente se va a sujetar, va a mirar y tú ves humildad, o sea, tú no ves a Saulo viniendo a Cristo en contra de su voluntad, claro. ¿Entiendes? No lo ves recitando, y ahora no, tú lo ves, ¿quién eres, Señor? Y lo ves llorando sus pecados. Entonces, en la conversión de Saulo uno puede ver cómo Dios rompe, digamos, y ahí uno podría aplicar ese concepto de arrastrar, cómo Dios rompe su resistencia, pero en el mismo momento él va voluntariamente y, claro. y él llora sus pecados. Sí. Creo que es un tipo de conversión icónica de las conversiones generales. Sí. Sí, hermano, estos temas, por esto mismo, a veces pueden provocar como suspicacia, porque claro, desde nuestra experiencia no se ve esa experiencia como que nos arrastraron. O sea, hay que ser honesto. Yo no me sentí arrastrado por el Señor a la fuerza a ser salvo. Pero el Señor está diciendo, sí, es que yo te traigo porque tú no vas a venir. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero yo creo que el Señor en su gracia, en su amor y en su soberanía, el Señor ha permitido que nuestra experiencia se viva más como el lado de Pablo, desde la humildad, la misericordia, pero si alguien la mira desde fuera, va a decir, oye, si te pegaron una arrastrada. Porque pasa, muchas personas. Hermano Sebastián, ¿usted nos podría aclarar, por ejemplo, el tema cuando dice que nosotros fuimos elegidos de una forma soberana? Él nos escogió así. Pero también tenemos la realidad que dice que nosotros también somos responsables de escoger. Somos responsables. Las dos son doctrinas, o sea, las dice la Biblia, las dos. Nosotros somos responsables en cuanto a aceptar y Jesús nos elige primero, el Señor, para que no suene como el que yo elijo, para que no nos lleve como algo similar al mianismo. Para que digamos, bueno, si el Señor me dice también tengo esto que el Señor llama a todos los que se arrepientan, también podría pensar que suena como al mianismo. Usted nos podría aclarar un poco ese punto, que también somos responsables en eso. Bien. No sé si me entiende el punto.
Sí. Porque Romanos 1 dice que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. ¿A quiénes? A todos. Todas las personas tienen el llamado a arrepentirse y por eso nosotros salimos a predicar a todos. Aquí hay un concepto complejo, hermano, que es cómo se balancea la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Lo que el Señor hace, y por eso yo creo que es importante entender así la muerte, el concepto de que estamos muertos, es un concepto de naturaleza. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que un león tiene que comerse un pasto medicinal. Y yo le doy a escoger un pedazo de carne o un ovillo de pasto. ¿Qué va a escoger el león? ¿Por qué? ¿Pero el león es libre de escoger el pedazo de pasto? Pero su naturaleza se lo impide. ¿Pero sigue siendo libre? Sí. Yo creo que ese juego es bueno para entender. Es un poco, yo creo que tenemos que ser honestos desde la enseñanza. Es un poco misterioso para nosotros. Pero el ser humano tiene la responsabilidad de escoger a Dios, pero no puede escoger a Dios, porque ahí su naturaleza se lo impide. Ahí es donde entra el juego de la soberanía de Dios, de llamando a algunos y predestinando a algunos. Pero el Señor no es responsable de esto sobre los hombres, no es responsable de la incredulidad de los hombres. Pero sí, Pero lo otro que hablabas también anteriormente, lo que decía el hermano Luis, él tiene toda la razón. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor para nuestra forma de pensar, no lo vemos como de una forma violenta. Claro. Claro, a la vez, como dice, fuimos por lazos de amor. Lazos de amor, claro, podemos entender porque después Dios es amor para nosotros. Pero si yo hablo de mi conversión, por ejemplo, cuando el Señor me llamó a mí al Evangelio, yo no podía creer que estaba mal. Así que para mí fue violento darme cuenta que toda mi vida era una miseria. Y que por lo tanto Dios me está ofreciendo una vida mucho mejor. Entonces, en ese concepto, yo pienso que es violento. El darte cuenta que tu vida era toda una miseria. Yo creo que en ese sentido es cuando el Señor dice, tengo que llamarte de forma violenta, porque si no te traigo de forma violenta, no vas a venir tampoco. Entonces, yo creo que en ese pensamiento también puede ser esto, porque yo creo que todos cuando nos dimos cuenta que nuestra vida era miserable, fue violento para nuestro corazón, nuestra mente, decir, ¿cómo puedo vivir tan miserablemente toda mi vida? Entonces, en ese punto de vista, yo creo que los dos tienen razón. O sea, el lazo de amor de traer de forma violenta, las dos son bíblicas. O sea, tenemos que tratar de unirlas porque las dos también luchan. ¿Entiendes? Pastor, y después la hermano Claudio. No, me iba a referir a lo que tú estabas diciendo de que, digamos, se me fue un poquito la idea, pero era como, finalmente, digamos, Dios sigue poniendo estos dos caminos delante del hombre y Dios no es el responsable de que hoy día la naturaleza del hombre solo pueda escoger el mal, porque el mal es una cuestión que el hombre trajo sobre sí mismo en la caída, ¿me entiendes? Entonces Dios sigue llamando al hombre a que haga el bien. Hoy día el hombre está imposibilitado. Es el argumento arminiano que dice que ¿cómo Dios le va a pedir hacer al hombre algo que el hombre no puede hacer? Es que eso que el hombre no puede hacer no es responsabilidad de Dios. El hombre se autoimpuso cuando decidió rebelarse contra Dios. Él trajo, digamos, la maldad a su propia vida. Él mismo se imposibilitó trayendo el pecado a su propia vida. Dios no es el responsable. Dios sigue llamando, en toda la Biblia Dios llama al hombre a hacer el bien. Y Dios llama al hombre a venir a Él. Y es lo que Dios hace. Y que el hombre no pueda, no es una cuestión que Dios le impuso al hombre. El pecado es una maldición que el hombre trajo sobre sí mismo. Claro, ahora Dios, para salvar a los que están muertos en su delito y pecado, Él tiene que obrar. Pero no hay una hipocresía, llamémoslo así, en que Dios llame al hombre, ¿me entiendes? Porque el pecado es una cuestión que el hombre, es una maldición que Él trajo sobre sí mismo. Sí. Y ahí agregar el detalle también de que el hombre trajo la maldición del pecado no estando esclavo del pecado. Su naturaleza era diferente. No era la misma. Nosotros no nos imaginamos cómo es estar libre de la naturaleza muerta del pecado. No tenemos esa experiencia.
Lo único que la tuvo fue Adán y Eva. Y ellos en esa condición, vamos a decirlo, santa, escogieron otra naturaleza. Hermano Claudio. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de gracia irresistible también, que en relación a lo que estaban diciendo los hermanos, uno podría decir, y que lo dice de hecho Pablo preguntándosele a él mismo, si Dios escoge a unos para vida y a otros para muerte, ¿por qué pues me imputan mi pecado? Pero los arminianos por lo general van a decir, ¿cómo Dios me va a pedir que yo venga a Él, que haga el bien y todo, si no tengo la capacidad de hacerlo? Entonces ustedes están equivocados. No, mi amigo. Primero, todos somos responsables por nuestras propias obras ante Dios. Y en ese sentido, cada uno de nosotros es responsable. No es que Dios haya imputado sobre nosotros pecado ni condenación, porque Dios no puede hacer eso. Claro. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos por rebelarnos contra Dios. Sin nada. Aunque no hubiésemos tenido nada al frente, nosotros nos rebelamos contra Dios y somos responsables de eso. Por lo tanto, nuestra responsabilidad delante de Dios es solo para condenación. Todo lo que yo pueda hacer me va a condenar. Claro. Porque el hombre, no pudiendo hacer nada para escapar de la condenación de Dios, es Dios quien hace algo. Y Dios en su justicia castigó a Jesucristo por mis pecados para que yo pudiese ser salvo. Pero eso no es un tema mío, es una gracia que Dios revela o da sobre mí. Ahora tenemos que entender como pacto que Él cambia nuestro corazón en eso y nos persevera y todo. Pero nosotros somos nuestros propios responsables de nuestra propia condenación. Aquí no es que Dios determinó, aunque sí lo hizo también, pero nosotros somos tan responsables de nuestra condenación que Dios aplica, si Dios aplicara su justicia eficiente sobre cada uno de nosotros, no habría ninguno salvo. Exacto. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable en ese sentido de nuestra propia condenación. Pero Dios en su amor y de un plan para salvar a lo que se había perdido, porque a eso vino Cristo, a buscar lo que se había perdido, y Él nos da vida juntamente con Él. Por eso siempre es en Cristo esa vida. Que los arminianos no sé cómo tratan de decir, no, es que en Cristo nosotros, es que en Cristo, es que eso significa, en la cabeza federal de Cristo nosotros estamos resguardados. Porque la doble imputación significa que Él imputó sobre nosotros su justicia y nosotros imputamos sobre Él nuestros pecados para que Él fuese castigado por nosotros, y en ese sentido Dios olvida los pecados. En eso estamos en Cristo. Pero Él también cambia nuestro corazón. No puede ser que Él haya muerto y mi corazón no cambie y yo me pueda ir de nuevo. Sí, creo, hermanos, que hay un principio para todos. En la teología reformada existe a mí me encanta ese principio, que es el concepto de las cosas que nosotros creemos, pero no entendemos la profundidad de esas cosas que creemos. Nosotros en la teología reformada no vamos a inventar cosas que la Biblia no dice. Si la Biblia dice que es así, y nos presenta, por ejemplo, esto que el hermano Luis y que mi hermano Roberto mencionaban, como esta especie de dicotomía entre que Dios nos llama y al mismo tiempo nosotros respondemos en amor. Porque sí, pareciera una dicotomía, y la podemos como razonar, pero nuestro entendimiento es compleja. Y la teología reformada no le va a decir otra cosa que no. Sí, es compleja. Y son cosas que creemos y no entendemos de fondo. No nos vamos a poner a inventar cosas sobre esto. Teólogos más importantes y más cabezones que nosotros no han llegado a explicar esto a una manera de que todas las personas sientan como que ahora sí lo entiendo todo. No. Y menos nosotros lo vamos a hacer. Son cosas complejas. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros declaramos a la Escritura como nuestra suprema norma de fe y práctica, esto es lo que dice la Biblia. Y punto. ¿Amén? Sigamos para ir terminando porque nos queda poquito tiempo. Estábamos en el quinto punto, la perseverancia de los santos. El arminianismo dice que no, que los santos no perseverarán hasta el final y que entre medio se pueden caer de la gracia. Así es. La hermana se ríe, pero así lo presenta. En Jeremías 32:40, ¿qué dice? Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Es mentiroso el Señor? Bueno, según el arminianismo ese versículo sería mentira. Juan 10:29 dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Es el Señor mentiroso? Primera de Juan 1:29 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos de quienes se apartan de la fe. Incluso nosotros creemos que un cristiano puede caer en pecado y enfriar su corazón, pero que nunca va a llegar a apostatar de la fe.
Y si apostató, nunca fue de nosotros. Y la experiencia nos muestra aquello. Dice, el nuevo pacto es el decreto de salvación donde Dios promete que aquellos que son parte del pacto recibirán todas y cada una de las bendiciones que se les prometió. Somos las ovejas que nadie puede arrebatar de la mano, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni lo presente, ni principados o potestades nos pueden separar del amor de Dios, el cual derramó en la sangre de Cristo del nuevo pacto. Ahí hay 3 pasajes parafraseados. Eso dice la Escritura. No podemos caer. ¿Esto es un relajo para usted pecar? No, porque significa que nunca fue cristiano. Si usted no tiene una vida de arrepentimiento, usted nunca fue. El otro día, el jueves, estudiábamos primera de Juan, y Juan es o es hijo del Señor, o es hijo de Dios, o es hijo del diablo, así de simple. Y el diablo obra mentira, obra pecado. Él es pecador desde el principio. Como conclusión, ¿qué podemos decir? La soteriología arminiana no es coherente con el nuevo pacto que presenta la Biblia. Por lo contrario, las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo, o el tulip, o la soteriología reformada, cualquiera sea la forma que usted lo quiera llamar, son todas sinónimos, si son coherentes con los lineamientos doctrinales que forman el nuevo pacto. ¿Qué vemos nosotros? En que los 3 puntos que forman la constitución de la iglesia, en las leyes, vamos a decirlo así, que entiende la Biblia como se produce la salvación, son coherentes. Eso es lo que yo quería que usted viera hoy día. Que los 3 pilares fundamentales doctrinales sobre el nuevo pacto, lo que nosotros creemos es que son coherentes en cómo. ¿Hay cosas que nos pueden parecer misteriosas, difíciles de entender o difíciles de razonar? Por supuesto que sí. Pero no vamos a inventar cosas que no diga la Biblia. No vamos a decir que las personas pueden caer de su salvación. No vamos a decir que yo tengo la absoluta libertad de escoger a Dios, porque no es así. No vamos a decir que yo ando por la vida sin Cristo a medio morir saltando, porque estoy muerto. Sin una resurrección no tendría sentido. Nos vamos a afirmar cosas que la Biblia no crea. ¿Amén? ¿Alguna pregunta final? Entonces, para que quede claro el tulip, ¿eso estaría en lo correcto o en lo incorrecto? El tulip está en lo correcto. Cuando escuche usted hablar un hermano, las doctrinas de la gracia, es el tulip. Cuando escucha hablar el tulip, son los 5 puntos del calvinismo. Cuando escucha hablar los 5 puntos del calvinismo, son las doctrinas de la gracia. Claro, sí. El tulip es lo correcto. Es lo correcto, iba a decir, es lo correcto. Perdón, hermano. Hermano, hay un grupo de hermanos que ellos se llaman calvinistas de 4 puntos. Claro. Los hermanos calvinistas de 4 puntos no creen en la expiación limitada. Ese es el punto que ellos no están de acuerdo, solo ese punto, y en el resto coincidimos en todo. Claro. Porque ahí también hay una línea que dice, no, porque voy a citar a Yonowe, ¿cierto? En su libro La muerte de Cristo, que dice, la muerte de Cristo es potencialmente, ¿cierto? Potencialmente suficiente para salvar a este mundo y a todos los mundos que existen. Exacto. Pero es eficazmente solo para sus ovejas. Es decir, que Cristo en ese sentido muere solo por lo suyo, aunque su muerte es capaz de salvar a miles de galaxias y universos, pero Él muere solo por lo suyo en este mundo. Sí. Pero para finalizar, por tiempo no tenemos espacio a más preguntas, pero creo que se lo imagina así porque es muy ilustrativo. Piense al Señor acercándose a una persona y rogándole que sea salva y diciéndole, yo morí por ti, derramé mi sangre, y que esa persona diga, no quiero. Tiene lógica con la que la Biblia nos muestra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos estudios de escuela dominical. Gracias, Señor, porque lo que tú